Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Charlie Fox. Soy el presidente de la Asociación Civil de la Comunidad Argentina Británica, conocido como el ABCC. En el marco de los festejos de los 200 años de la llegada de los escoceses en 1825 a la Argentina, el ABCC tiene el enorme placer de presentar esta conferencia de Guillermo Santana McKinley. La conferencia se llama Colonos escoceses, ¿por qué vinieron? Guillermo Santana McKinley es psicólogo clínico y ha desarrollado su pasión toda la vida, que es el estudio y la enseñanza de la lengua y la cultura gaélica escocesa. Lo ha hecho desde hace 20 años y tiene clases dictadas en gaélico en Argentina, en Estados Unidos y en Canadá, donde lo hace en el Gaelic College de Nueva Escocia. Es un lujo para nosotros poder contar con Guillermo hoy, a quien le agradecemos, por supuesto, enormemente su contribución a estos festejos. Los últimos dos comentarios les pido a todos que silencien sus micrófonos. Y un aviso parroquial: el jueves 18 tenemos, el ABCC organiza un torneo de golf en Hurlingham, por si alguno quiere participar. Y el martes 23 tenemos por primera vez un desfile de modas muy especial que se hará en la Embajada Británica. Bueno, sin más palabras, los dejo con Guillermo Santana McKinley. Todo tuyo, Guille. Ok, bueno, Charlie, muchas gracias. Quiero también agradecer el interés que suscitó, digamos, esta charla. Conferencia es un nombre un poco formal. Es la idea mía de compartir quizás algunas perspectivas. Digamos, mucho de lo que yo voy a compartir es una recopilación de comentarios de distintas fuentes, de gente muy meritoria que ha hecho en su momento un research, una investigación de los hechos antecedentes quizás a la llegada de los colonos. Yo quiero agradecer a las autoridades del ABCC que han demostrado interés en esta presentación que compartí en la localidad de Chascomús hace ya algunas semanas atrás por invitación de justamente el esfuerzo conjunto que realizaron allá el incipiente distrito del ABCC Chascomús, que está ya a punto de consolidarse, y también la Iglesia Presbiteriana San Andrés. Así que bueno, a las tres instituciones agradecido por el interés demostrado. Bien, un último comentario antes de comenzar. Como decía, no reclamo ninguna autoría sobre lo que voy a compartir más que la compilación. Creo que el porqué del título tiene que ver con que justamente con motivo de celebrarse este año los 200 años de la llegada del Symmetry, y vamos a ver que no solo del Symmetry a lo largo de la presentación. Bueno, ha habido mucha información circulando, mucha gente hace años viene investigando acerca de sus ancestros que vinieron en ese barco. Ha habido historiadores y contribuciones de distinto tipo en las redes. Entonces, mi idea fue poder hacer un aporte un poco diferente de lo que ya ha estado quizás en circulación. Bueno, sin más palabras, vamos a avanzar un poquito con la presentación y mi idea es presentarles este PowerPoint. Espero que se esté viendo correctamente. Muy bien. Bueno, el título, como yo le puse, comienza con un nombre en gaélico, Howls of Oz, que significa justamente esto, allá y acá. O sea, gente que vino de Escocia, su corazón quizás quedó allá, su cuerpo aquí, y de alguna manera a lo largo de estos 200 años han mantenido esta doble pertenencia, ¿no? Estos colonos escoceses. ¿Y por qué es que habrán venido entonces a un país que desde la perspectiva de la esfera
anglocéntrica, es un país, digamos, que está en otra órbita, ¿no? Creo que es un interesante desafío entender esto. Bueno, en primer lugar, recordar que la mayoría de estos escoceses no vinieron a radicarse en la ciudad a desarrollar tareas burocráticas o administrativas o profesiones en el ámbito citadino, sino que tenían una clara preferencia por el trabajo en el campo. Entonces, una primera cuestión que vamos a abordar es de dónde viene esta antiquísima tradición de los escoceses, ¿no? Bueno, en primera instancia quizás tenemos que entender que Escocia en sus fundamentos fue una nación de origen céltico, formada por distintas naciones celtas, bretonas, picta, escocesa propiamente, ¿no? Y estos pueblos, que si bien hablaban distintas variedades de las lenguas celtas, compartían ciertas características en la forma de organización social. Eran organizaciones sociales claramente jerárquicas, ¿no? O sea, no había ningún concepto democrático en su funcionamiento. Sin embargo, había un elevadísimo nivel de cohesión social y de mutua responsabilidad. En esta lámina ustedes ven a la izquierda un esquema de lo que podría ser la estructura social antigua, donde el Ceann Céine era como el jefe, el que llevaba el nombre del fundador de la estirpe o del clan, digamos, ¿no? Estas eran básicamente la clase intelectual, digamos, ¿no? Los formadores de la cultura, lo que serían los jueces, la clase religiosa, los poetas, etcétera, ¿no? Los que de alguna manera transmitían y daban forma a esa cultura. Púonajan eran básicamente una sociedad, la sociedad era una sociedad guerrera, ¿no es cierto? Entonces había una clase combatiente. En las sociedades actuales hay un ejército profesional. Bueno, en esa época, Buonahan eran los responsables de la defensa del clan. En este orden venía, ¿no? Firdale eran básicamente aquellos responsables de la producción agropecuaria, ¿no es cierto? Los que coordinaban de alguna manera la asignación de la tierra, porque la tierra era conceptualmente pertenecía al clan, no al jefe del clan. O sea, era el terreno ancestral del clan. Es muy común que, por ejemplo, muchos clanes escoceses en su slogan, que sería como su grito de guerra, ¿no? Del cual deriva la palabra en inglés slogan, por ejemplo, viene del gaélico slogan. Ese grito de guerra era muchas veces alguna característica distintiva del ambiente físico del lugar o la comarca donde vivían, una montaña, un lago, algo así. Así que el Firdale se ocupaba de la distribución de la tierra, ¿no? Vamos a ver un poquito más de eso. Y Tuatha en realidad era la gente común del clan, ¿no? Curiosamente, Tuatha también tiene el significado de tribu y tiene el significado de tierra, ¿no? De alguna manera en el gaélico están identificadas la gente con el lugar o su hábitat, ¿no? Esto, evidentemente, por procesos que son largos de detallar, pero que vamos a ver muy rápidamente, se produjeron transformaciones en esta estructura social. Fundamentalmente, creo que el hito principal fue la llegada de los normandos, ¿no? Los normandos importan de Europa el feudalismo y cambia completamente la concepción de esta estructura social. Sin embargo, la estructura de clanes, transformada dentro del ámbito del feudalismo, perduró en Escocia quizás más que en otros países de Europa y prácticamente hasta comienzos de los 1700, ¿no es cierto? Y quedó ordenado, podríamos decir, en estas tres clases, o sea, el jefe del clan, los tenants, que podríamos llamar en el lenguaje de hoy día arrendatarios, con la particularidad de que normalmente los tenants tenían una relación de sangre, digamos, con el jefe del clan, ¿no? Eran un poco como los nobles. Y finalmente, la gente de campo, que eran los que recibían en tenencia subdivisiones de la tierra, ¿no? Este sistema, como entienden ustedes, ha funcionado hasta
prácticamente un siglo antes de la llegada de los colonos acá. Había una relación, como yo mencionaba recién, muy íntima entre el clan y su territorio. Por ejemplo, en lo que se ha llamado el reino de Tal Riasta, que es donde se origina un poco la Escocia gaélico parlante, podemos ver en la lámina, en la foto a la izquierda abajo, una roca que tiene la huella de un pie. Bueno, pues la ceremonia que se llevaba a cabo allí no era de coronación, sino de inauguración. Esto no es una cuestión terminológica, sino que el concepto no era que el jefe de clan, o si lo quieren llamar rey, digamos, o regente, lo hacía por mandato de su pueblo. Entonces la ceremonia consistía que esta persona ponía su pie en esa huella tallada, y el bardo o el druida en la época precristiana recitaba un poco su genealogía como legitimación de ser el jefe de este clan que representa al fundador original. Y tomaba a su cargo la defensa y el desarrollo del clan y la protección de esa tierra, ¿no es cierto? De forma tal que si fallaba a estos votos podía ser destituido, ¿no? Era un método totalmente distinto de la coronación. Posteriormente, bueno, la llegada de los romanos primero pone en contacto a los pueblos celtas con la idea de los emperadores y de los reyes, y cuando, por motivos que ahora no vamos a entrar en detalles, se empieza a producir la fusión de estos reinos, la capital de este reino se traslada hacia el este, en Escocia, cerca de lo que hoy es Perth. Y en vez de realizarse una ceremonia de inauguración mediante poner el pie en la huella de los ancestros, digamos, comprometiéndose a seguir en su camino, empiezan a ser coronados, digamos, sentándose sobre una piedra. Esta piedra, que se la ha llamado la piedra del destino, en 1296, cuando Escocia es invadida por Eduardo I de Inglaterra, dando lugar a las guerras de la llamada independencia, él se lleva esta piedra y la pone bajo la silla de la coronación en la abadía de Westminster en Londres, donde estuvo por 700 años hasta que en 1999, cuando se reinaugura el Parlamento escocés, esta roca simbólica fue devuelta a Escocia, ¿no? Fíjense este simbolismo, qué poderoso ha sido a lo largo de los siglos, que hasta Inglaterra, que no tenía nada de esto, porque los normandos llegaron, pero no tenían este método, como forma de legitimarse, trataron de incorporar el ritual preexistente, ¿no es cierto?, de los pueblos celtas. Muy bien. Este cambio no es un cambio casual, porque básicamente inaugura una transformación cultural muy relevante, que es el cambio de eje. Este autor, que es Ewan Campbell, es un estudioso en Escocia que ha planteado una cantidad de hipótesis muy interesantes y ha estudiado todos estos rituales, ¿no? Y él señala justamente que este cambio de pasar de lo que era una inauguración a una coronación implica de alguna manera un alejamiento de la clase dirigente de lo que era el pueblo al que tenían que gobernar, ¿no es cierto? O sea que ya la legalidad del rey, digamos, o de su legitimidad, no provenía, como era antes, por un legado un poco así del clan y de la necesidad de administrar la tierra, sino que era un derecho divino concedido a su persona y el resto le debía obediencia. Esto es un cambio muy trascendente. Y esto básicamente es reforzado claramente con la llegada de los normandos, ¿no es cierto? Que conquistan primero Inglaterra, derrotando a los anglosajones, y después, en una suerte de acuerdo con la corona escocesa, se asientan en Escocia, podríamos decir pacíficamente, porque no fue una invasión con combates, sino una invasión por invitación, digamos, ¿no? En esta gráfica podemos ver cómo
el centro del poder político se fue trasladando cada vez más lejos del pueblo que tenía que ser conducido de alguna manera, ¿no? Primeramente de oeste a este, luego se traslada de lo que era Scone o la zona de Perth a Edimburgo, y finalmente con la unión de las coronas en 1603 la autoridad se traslada a Londres. El remate de esto fue la unión parlamentaria de 1707, con lo cual, digamos, ahí queda configurado lo que por ahí hoy conocemos como Reino Unido, ¿no? Muy bien, entonces esta cuestión de la importancia de la tierra queda no solo en lo simbólico, sino en lo práctico. La gente obviamente vivía de eso. Y la vida social se desarrollaba en estas, podríamos decir, establecimientos rurales que en la lengua de las tierras bajas se les llamaba farm town, ¿no? Farm town, ¿sí? Un farm town es bastante parecido el dialecto escocés o el idioma scots a lo que es el inglés, y en gaélico, pale. Estos puntos que vemos allí son todos los lugares en Escocia cuyo nombre formal incluye la palabra pale del gaélico. O sea, como vemos, son muchos y distribuidos prácticamente por todos lados. Muy particularmente al sur y al este también, lugares que la gente hoy día manifiesta a veces que el gaélico nunca estuvo. Bueno, en estos lugares se desarrollaba la actividad rural principalmente, ¿no? El método, yo mencioné hace un rato, de la cuestión de la organización social, bueno, esto se reflejaba en el sistema de explotación de la tierra también, porque la explotación era una explotación colectiva. O sea, la tierra no pertenecía, como dije, al jefe del clan. Después, con la llegada de los normandos instituyeron el sistema de alianzas y entonces el rey se consideró, los normandos consideraban que la tierra le pertenecía al rey y el rey otorgaba cartas a los lords con los que establecía algún tipo de pacto de mutuo apoyo y le daba una carta de titularidad de esas tierras. Lógicamente, la gente que ocupaba esa tierra antes no tenía ningún documento para acreditarlo, ¿no? Entonces, así fue como comenzó. Pero sobre ese sistema, digamos, es como que vino una nueva conducción, pero para la gente común la vida continuaba más o menos igual. Y trabajaban esta tierra con un método que se lo ha llamado de distintas maneras según el idioma, ¿no? En gaélico, Ferenc Tuatha, que sería la tierra del clan, justamente. Randrig, que es un término que es debatido su origen, si viene del gaélico, Randruye, o si viene del noruego, probablemente. En inglés sería como decir Ridge and Furrow, y en castellano cresta y surco. En esta foto ustedes ven el remanente, lo que quedan vestigios de ese sistema, donde el surco cumplía la función de drenaje y en la loma de esta cresta, en este ridge, era donde se cultivaba, ¿no es cierto? Y esta tarea, muy dura, por cierto, por las características del terreno, trabajaban conjuntamente hombres y mujeres. La asignación de tierra era rotativa, lo que se hacía habitualmente era sortearla, por así decir, entre todas las familias del clan, cada posiblemente 2 años. Y siempre se volvía a rotar después de los 2 años, de manera que todo el mundo tenía un allotment de tierra para trabajar, ¿no? Este sistema, que como digo, es bastante antiguo, siguió siendo utilizado hasta prácticamente comienzos del 1700. En este grabado de un libro que se llama Theatrum Scotiae, de 1693, de John Seltzer, vemos una gráfica de Arbroath, en la costa este de Escocia, con el sistema de cresta y surco y la gente trabajándolo, ¿no? Muy bien. En este cuadro es muy complejo, pero lo voy a resumir. Básicamente, hubo distintos factores que a lo largo de esos siglos intervinieron, ¿no es cierto? Mencioné la llegada de los normandos, el feudalismo, ya, pero un factor que también debemos tomar en cuenta han sido las variaciones climáticas, donde salvando un periodo relativamente corto de unos 200 años que coincidieron con la llegada de los normandos, donde la mejora del clima
favoreció la actividad de los cultivos, ¿no? Se instala a partir más o menos de 1350 hasta mitad del siglo XIX, lo que llaman la pequeña edad del hielo, ¿no es cierto?, donde las temperaturas descendieron mucho y hubo años particulares de una inclemencia climática bastante importante. Esto deterioró los rendimientos de una manera significativa y acarreó también periodos de hambruna muy seria, ¿no es cierto? Otros factores de orden sociopolítico tuvieron que ver, por ejemplo, con el tema de la reforma, que abrió el capítulo a lo que fue la guerra civil prácticamente, que arrasó el Reino Unido en el siglo XVII. Un periodo muy breve en que podríamos decir que Inglaterra fue una república y avanzó sobre Irlanda y sobre Escocia, también imponiendo algunas restricciones muy importantes. En ese periodo y en el periodo posterior de la restauración de la corona de los Estuardo, se elevaron enormemente por necesidades financieras los impuestos, podríamos decir, que se cobraban a la tenencia de la tierra. En Escocia, los terratenientes empezaron a tener un contacto más estrecho con las costumbres del sur y empezaron de alguna manera, también por restricciones que el Parlamento escocés había puesto, a de alguna manera adquirir costumbres y visiones que eran más distantes de la visión tradicional. Ya no eran los viejos jefes de clan que se paraban en la huella prometiendo mantener las cosas y respaldar al clan, sino que estaban más interesados en obtener alta renta, digamos, de sus territorios. Y bueno, esto empezó poco y gradualmente a hacer las cosas más difíciles. En 1690 hay una tremenda hambruna, un fracaso masivo de las cosechas. Poco después de eso, Escocia queda en bancarrota. Escocia intentaba generar un comercio exterior importante, pero entraba en competencia con España y por el otro lado con Inglaterra. Y tenía bastante dificultad en el acceso a las colonias para poder comerciar. Entonces, se decide intentar fundar una colonia propia escocesa en Panamá, que fue un absoluto fracaso por distintas razones, ¿no? Esto acarreó la bancarrota del Tesoro en Escocia y de la mayoría de los lords que habían puesto dinero en ello. Esto precipitó, obviamente, y ablandó la voluntad para que finalmente en 1707 el Parlamento resolviera su disolución y su fusión, digamos así, en el Parlamento en Inglaterra, ¿no es cierto?, con Inglaterra. En este proceso de unión vienen, como todas las cuestiones, aspectos que son favorables y otros que quizás no lo fueron tanto, ¿no es cierto? La apertura de mercados en Inglaterra, evidentemente, facilitó y aceleró la revolución agrícola porque era un mercado más importante y más grande donde colocar sus productos. Y eso también hizo que el foco fuera puesto en el rendimiento, ¿no es cierto?, de la tierra y de la producción agrícola. Ya para mitad de los 1700, esta revolución agrícola toma cuerpo y hay medidas muy concretas. Por ejemplo, ya no hay terrenos comunes destinados a pastoreo, se cierran, se enmarcan, digamos, los distintos terrenos. De alguna manera se acaba con el sistema de asignación rotativa en el afán de poder lograr una mayor producción y altas rentas. Ya las tierras se asignan por subasta pública, entonces aún la gente que estaba allí tiene que competir económicamente y no era muy fácil en ese momento poder ofertar dinero por tierra, pues normalmente las rentas se pagaban en especie, ¿no?, en el sistema tradicional. La intensificación de la producción con la introducción de nuevos métodos, que vamos a ver muy rápidamente, empieza a
provocar, digamos, un corrimiento de la población original, ¿no es cierto? La gente que antes estaba allí, un poco como por derecho ancestral, no encuentra, digamos, espacio porque no puede por ahí pagar la renta del terreno que ocupaba. Y por el otro lado, su posibilidad de permanecer allí es tomando un trabajo como empleado asalariado en alguno de los establecimientos rurales que se empezaron a conformar por entonces. Justamente para lograr una mayor productividad, los pequeños parcelamientos dejan de existir y se empiezan a consolidar en establecimientos productivos más grandes, ¿no? Esto provoca un movimiento de gente muy importante. Se habla poco, en general se habla mucho de los Highland Clearances, pero otros autores mencionan que estos procesos fueron paralelos también y ha habido un movimiento poblacional significativo en la zona de las tierras bajas de Escocia, los Lowland Clearances. En Escocia hay ciertas particularidades que son las más conocidas, que fue la intensificación de la producción ovina, que no era tradicionalmente muy significativa porque los clanes, su riqueza era básicamente el ganado bovino, ¿no? Incluso en los antiguos tratados hay una clara escala de valor, ¿no es cierto?, de cuántas cabezas de ganado y a qué equivalía tener tantas cabezas de ganado vacas, ¿no? Pero eso cambió y vinieron los Highland Clearances, donde, bueno, mucha gente tuvo que ser trasladada, digamos, de la zona central de Escocia hacia las costas. Dentro de las mejoras tecnológicas, bueno, el método para arar, por ejemplo, antiguamente en las zonas donde podía utilizarse un arado, el arado era un arado muy pesado que era movilizado por hasta 12 bueyes. Acá en este grabado a la izquierda podemos ver una imagen de cómo era ese implemento y en el fondo se ve una tropa, digamos, con los bueyes arrastrando esto, ¿no es cierto? Esto está simplificado porque en realidad este operativo con tantos animales implicaba un equipo de trabajo de muchas personas alrededor, ¿no es cierto? No era algo que podía hacer uno solo. Con el desarrollo tecnológico se busca alivianar, por así decir, el sistema de arado y hay distintas competencias, llamémosle, y premios que se otorgaron por el desarrollo de nuevos métodos, nuevos instrumentos. Por ejemplo, el de James Moll en 1767, que es un arado liviano, ¿no? En las zonas de las tierras altas donde era muy difícil maniobrar un arado, esto se hacía a mano, individualmente, con un instrumento que vemos acá en estas fotos, que se llamaba cast throw, ¿sí? Que lo podía básicamente utilizar una persona, y el trabajo, como decía yo, era colectivo. Las mujeres, por ejemplo, participaban en esto. Acá vemos en la foto de la izquierda, está llevando semen, sería algas que utilizaban para fertilizar el suelo, ¿no? Y los hombres hacían el trabajo un poco más rudo de cortar la tierra con esta herramienta, ¿no? Esto que parece muy antiguo ha perdurado hasta prácticamente el principio del siglo XX en algunos lugares, ¿no? Luego venía la etapa de puañ o reaping o la siega, o sea, cómo se cosechaba esto, ¿no? Bueno, hasta más o menos 1600, como yo decía, la población era bastante estable en sus territorios. Cuando se produce todo este desalojo y este movimiento de gente, la gente de las tierras altas empieza a tener que buscar nuevos destinos y empiezan a trabajar más masivamente hacia el sur, ¿no es cierto? Al principio eran migrantes de las tierras altas que bajaban en la época de la cosecha y luego volvían a la tierra del clan, ¿no? Esto era también porque en vez de tener que pagar sus propias rentas en especie, bueno, las iban a tener que pagar en dinero, ¿no es cierto? Entonces buscaban dinero en el sur de Escocia. Era muy común que hubiera a veces hasta más mujeres trabajando en la época de la cosecha, como vemos acá en este retrato, digamos, a la izquierda arriba, la mujer
con su hoz, ¿no? Sickle in the hand, ¿no? Bueno, esos equipos, nuevamente vemos que era un trabajo colectivo de 3 o 4 personas por surco y hacían normalmente equipos trabajando 2 surcos a la vez. El proceso era lento porque podían llegar a ser como mucho 1 hectárea por día por equipo, ¿no? Otros procesos, cuando la gente en todo lo que fue el siglo XVIII y comienzos del XIX, las guerras que libró Gran Bretaña en distintas alianzas, en su búsqueda por, de alguna manera, lograr su expansión, ¿no? Internacional, emplearon mucha mano de obra y mucha gente, tanto de Escocia y de Irlanda, encontraron en todo este proceso social un poco expulsivo, encontraron empleo en el ejército. Pero cuando en 1815 Napoleón pierde definitivamente en Waterloo, esa demanda empieza a decaer y hay una gran cantidad de mano de obra ociosa. Esto acarreó, por ejemplo, que hubiera un reflujo de gente a Escocia, principalmente mucha gente de Irlanda, que estaba padeciendo un proceso de empobrecimiento bastante grande, y fíjense que para 1815 se calculaban entre 6.000 y 800 inmigrantes por año, para 1840 eran 40.000 por año, y esta gente se empleaba justamente en los tiempos de la cosecha. La consecuencia fue que eso deterioró los salarios, lo que se pagaba por esta tarea, ¿no es cierto? Y hacía las cosas bastante más complicadas. Por el otro lado, la tecnificación, como ya mencioné, digamos, en la búsqueda de lograr mayor eficiencia y menos demanda de mano de obra, se van desarrollando métodos tanto para el cultivo como para la cosecha. Esta, por ejemplo, es la primera máquina segadora mecánica de un escocés, Patrick Bell, patentada alrededor de 1826, ¿no? Digo, la fecha es importante porque estamos tratando de entender por qué vinieron los escoceses. Como estamos viendo, todo este proceso va creando un clima propenso o proclive a que la gente empiece a mirar otros horizontes. Guillermo, media hora. ¿Sí? Ok, muchas gracias. De nada. Muy bien. Último tema era que había que almacenar la producción agrícola, ¿no es cierto? Y esto se hacía también de una manera mano de obra intensiva. Cada distrito tenía su formato particular, ¿no es cierto? Y distintos nombres que le daban estas parvas, como vemos acá en la lámina. Requerían todo un trabajo también porque para sujetarlos y que no se dispersaran con el viento, se los sujetaba con sogas que se hacían a mano, con sistemas de encordado especiales, ¿no? Bueno, había toda una serie de rituales sociales. Acá esta imagen de abajo, estos muñequitos, son muñequitos que nos retrotraen a la época pagana, de una deidad de los celtas que llamaba Cailleach, a la cual se le debía rendir un tributo por la producción favorable, ¿no es cierto? Muy parecido en algunos aspectos a los rituales de la Pachamama aquí en el noroeste argentino, donde se entierra comida y bebida en agradecimiento a la Pachamama. Bueno, en Escocia y en Irlanda existía un ritual parecido. Esta figura se llamaba Cailleach, tiene distintos nombres, ¿no? Llywelyn o Maiten Buana, en inglés la llaman corn dolly, y la cuestión era que se le daba esto al último en levantar la cosecha. O sea, era una suerte de censura social, ¿no es cierto? Era como una suerte de burla, si queremos, instituida, ¿no? Entonces, nadie quería en realidad recibir este regalo, ¿no? Y de ahí queda este dicho, que yo lo puse aquí en gaélico, que digamos, en búsqueda de no quedar en offside, usando un término futbolístico, preferían sembrar de menos para no tener una espiga de más. Esto es lo que quiere decir ese dicho, ¿no? Era un sistema de control social para tratar de hacer el trabajo lo más rápido posible y no ser el último, ¿no? Muy bien, resumen de todo esto que hemos visto. Entonces, ¿el contexto cuál es? Es un contexto
en el cual se produce un cambio social acelerado, donde la clase de alguna manera que antes tenía como una mayor proximidad y una mayor tradicionalidad, digamos, en el manejo de las cosas, fue convirtiéndose en una clase más cosmopolita, más burguesa, y se produce ahí una especie de desentendimiento, ¿no? Por otro lado, hay un proceso de competitividad y de mejora tecnológica que llevó a Escocia a ser de un país relativamente retrasado a ser quizás uno de los países con la mayor productividad en el terreno de la producción agrícola, ¿no es cierto? Pero consecuencia es que muchas familias fueron desplazadas de las zonas donde estaban, no tenían ya acceso a poder sostener su familia con la producción de la tierra, tenían que conseguir salarios. Las condiciones de vida en las ciudades, que eran demandantes por el inicio de la Revolución Industrial, eran definitivamente muy malas. Quienes hayan estado en Edimburgo y hayan recorrido los subterráneos y las especies de catacumbas allí, tienen claro una clara evidencia de lo mal que se vivía en esa época. Cuando uno hace la investigación genealógica, por ejemplo, y mira las familias en Glasgow, encuentra gran cantidad de decesos en las familias por enfermedades respiratorias, ¿no? O sea, realmente era el hacinamiento, las condiciones de higiene eran muy malas. Entonces, bueno, aquellos que constituían, podríamos decir, la clase media, los que habían sido los terratenientes, los arrendatarios de entonces, que todavía tenían algún recurso económico, muchos optaron por emigrar. La mayoría a las colonias dentro del naciente imperio británico, ¿no es cierto? O sea, a Canadá, a Australia, a Nueva Zelanda, y hasta la Revolución Americana también a las colonias de América del Norte, ¿no? Bien, y ahora nos vamos a mover a nuestra órbita de influencia en el Río de la Plata, ¿no? Entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué vinieron acá? ¿Por qué no se fueron a otro lado, no? Bueno, vamos a ver un poquito. Como vemos en esta lámina, muy rápidamente, no voy a entrar en cada una, vemos que el siglo XVIII fue un claro conflicto bélico entre el Imperio Español y el Reino Unido, ¿no es cierto? Reino Unido, digamos, a partir de 1801, 1707 era, podríamos decir, Gran Bretaña unido a Escocia con Inglaterra, ¿no? Inglaterra ya venía en una competencia abierta con España desde mucho antes, y de alguna manera Escocia, a partir de la Unión, queda fuera del contexto europeo y dentro de lo que es el Reino Unido, en oposición a fundamentalmente las alianzas de Francia y España, ¿no? El trasfondo de esto ya venía desde hacía siglos también entre una cuestión religiosa y, por el otro lado, de acceso a las Indias occidentales, a lo que es América, básicamente, y a los productos que de allí se podían obtener, ¿no es cierto? Hubo, como vemos acá, un montón de guerras en distintos momentos, ¿no? Significativamente también hubo momentos de acuerdos que tienen que ver con la llegada de los escoceses acá, ¿no? O de los británicos en general y de los escoceses en particular, ¿no? Una de ellas es el Tratado de Utrecht, que otorga España, el Imperio Español le otorga a España lo que se llama un navío de permiso, o sea que le permitió, por excepción, poder comerciar en las colonias españolas un solo barco. Dentro de esto, no solo era alguna mercancía, sino fundamentalmente el tráfico de esclavos. En el ordenamiento de la época, los países católicos, lógicamente por obedecer los mandatos del Papa, no iban a traficar esclavos. Entonces, los países que quedaron traficando esclavos básicamente fue el Reino Unido, en parte Holanda también, ¿no? Y dentro de este contexto, también se aprovechaba la ocasión, digamos, para transportar mercancías. Mientras estuvo vigente el navío de permiso, podríamos decir que la mercancía entraba pagando algún derecho, pero entraba normalmente. Después de los
aún durante las épocas de conflicto, la mercancía siguió entrando, pero de contrabando, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las particularidades del Río de la Plata, donde había una burguesía local que administraba de alguna manera este tráfico, ¿no es cierto? Esta situación cambia para Gran Bretaña cuando, después de la Guerra de Independencia, pierde las colonias de América del Norte porque genera un desequilibrio de cuentas, digamos, básicamente, ¿no? Entonces, su interés, digamos, por las tierras que pertenecían al Imperio Español empieza a ser más importantes. Cómo acceder, de alguna manera, para poder volcar su producción. Y a su vez, el interés en las materias primas, ¿no? Esto continuó así hasta 1808, ¿no es cierto? En que Napoleón invade España. Hasta ese entonces, como vemos, Gran Bretaña y España estaban en conflicto intermitente. ¿Eso significa que no podían venir los escoceses aquí? No, venían, pero con distintos propósitos, por ejemplo, ¿no? Yo lo puse en este orden porque es un caso interesante. Joseph Thomas Shredhead, del cual ha habido un poco de información circulando últimamente, era un escocés, algunos dicen norteamericano. En realidad, lo más probable es que él falseó su identidad para poder radicarse, básicamente porque ser de Gran Bretaña, digamos, lo podía convertir rápidamente en prisionero, mientras que ser americano lo hacía neutral. Entonces, el hecho es que él se recibió de médico en la Universidad de Edimburgo. Él estaba muy en contacto con la Sociedad Real, que era digamos, la sociedad de investigación científica más importante. Y bueno, vino aquí. Lo anecdótico es que terminó siendo el médico de cabecera del general Belgrano, el que le regaló a un reloj que en su época estuvo en el Museo Histórico, creo que de ahí desapareció, y en el convento de San Bernardo en Salta hay una placa en memoria de él. Bueno, ¿quiénes son los que han venido entonces por estas latitudes? Como dije, bueno, en el tráfico de esclavos no es una parte que nos enorgullezca, pero había algunos escoceses también trabajando, por ejemplo, para la South Sea Company. Uno de estos fue John Burnet, que era médico. Cuando él vino acá, también él pertenecía a la sociedad científica y, por ejemplo, fue el primero que llevó un espécimen de armadillo a Londres y eso suscitó mucho interés. Lo mismo hizo una cantidad de informes sobre materias primas de origen vegetal y mineral que podía ser de interés para la industria o la industria farmacéutica, ¿no? Bien, fíjense que ya para 1734, en un censo que se había hecho en el virreinato, bueno, había ya varios escoceses asentados aquí. Un caso interesante es el de Oliver Russell, que llega acá antes del 1800, era piloto y él ofició de alguna manera como técnico para los barcos británicos que en 1806 arribaron en el afán de tomar la ciudad de Buenos Aires. Él fue capturado en un barco español que conducía con destino a Brasil por la flota británica. Cuando descubren que era escocés, se tiene que poner a servicio de la flota y él conduce a los barcos a puerto. Luego es obviamente arrestado después de la Reconquista y finalmente liberado años después. Se integra a la escuadra de Brown, combate contra el Imperio de Brasil y finalmente en una expedición al sur fallece por el Cabo de Hornos, ¿no? Bueno, en 1804 eran 27 los británicos, muchos de estos fueron invitados a retirarse después de la primera invasión y muchos de ellos, y más también, regresaron después. En 1810, del total de extranjeros, el 17% eran británicos, y en esa época eran todos varones, ¿no? También hay muchas anécdotas, pero esto en parte hay testimonios reales de qué pasó con los soldados del Regimiento 71 y de otros destacamentos que vinieron en el ejército de Beresford, ¿no? Se sabe que 840 eran de las tierras altas y 236 eran
angloparlantes del sur. Algunos, digamos, han dejado alguna anécdota en esto, como el caso de Donald MacDonald, que casi se queda, pero uno de sus compañeros empezó a cantar una canción de las tradicionales de Escocia y extrañando su terruño volvió normalmente. Pero según cronistas y investigadores de acá, no hay un número exacto, pero calculan que entre alrededor de 36 y hasta tanto como 170 quedaron en la zona del virreinato. Casos concretos documentados son el de David Spalding, el de William Douglas y el de Patrick Campbell, ¿no? Como dije, la mayoría, obviamente, los soldados eran varones, pero muchos de los comerciantes o de los médicos venían solos acá, venían solteros, y muchos de ellos constituyeron familias casándose con mujeres de la sociedad. El caso de David Spalding con María Encarnación Orué, William Douglas con Josefa Zamudio en Córdoba, Colin Paul Campbell con María de los Ángeles Estefanía Escalada Bustillo, John McNeill, que tenía un saladero digamos, hacia la zona sur del otro lado del riachuelo, con Pascuala de las Paleras, David Reed, que es un médico, otro médico escocés, que estuvo vinculado a la fundación de la Academia de Medicina acá, casado con la hermana del presidente Bernardino Rivadavia, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Una gran cantidad de comerciantes eran escoceses. En una crónica de 1820 decía que los principales comerciantes en el Río de la Plata de origen británico eran escoceses. Alexander Mackinnon, por ejemplo, en 1809 era el que conducía la Comisión de Comerciantes Británicos acá en Buenos Aires e interactuaba con el virrey, básicamente para interceder porque en ese momento estaba prohibida la comercialización de productos de origen británico, ¿no? Eso quedó bastante facilitado posteriormente al producirse la Revolución de 1810, ¿no es cierto? Thomas Fair es otro que también compró campos aquí para la producción agropecuaria, George McFarland, James Buchanan, los hermanos Gibson, por ejemplo, que también han sido muy importantes acá, hijos de un comerciante de Edimburgo, que ya había estado tempranamente por 1806 y posteriormente envió a sus hijos aquí, ¿no? Para iniciar una actividad comercial. James Johnson fue el primero que trajo la Biblia reformada al Río de la Plata. Obviamente vamos a hablar un poquito más de John y William Parrish Robertson. Para 1820 había varias compañías, podríamos decir, o emprendimientos comerciales registrados. Aquí tenemos una breve lista, ¿no es cierto? Para el censo de 1822 había 3.500 británicos, se calcula en Buenos Aires, y un dato muy significativo es que para la fiesta de San Andrés, el 30 de noviembre de 1824, o sea, antes de la llegada de los colonos, en esa ceremonia, el recientemente designado cónsul británico aquí, Parrish Robertson, Woodburn Parrish, perdón, comentó la idea de firmar este acuerdo que facilitase básicamente el comercio, que ya existía, no es que se iba a iniciar. Ahora voy a comentar un poquito de eso, que garantizara la libertad de culto y también que facilitara la inmigración. Guillermo. ¿Sí? Sí, quedan 15. 15, perfecto. Bueno, vamos a ir más rápido. En esa época habían transitado por el Río de la Plata muchísimos británicos. En este informe que hace George Thomas Love, que vivió aquí 5 años de 1820 a 1825, él comenta que casi 500 buques habían venido en ese periodo, hasta 1824, en el intercambio de mercancías. Él menciona las oportunidades tan grandes que había aquí para el empleo, que los salarios podían ser 3 veces más altos que los que podían obtener en Inglaterra, por ejemplo, que había en el Reino Unido un excedente de población que no encontraba empleo, ¿no? A su vez que la producción en grandes establecimientos agropecuarios era muy rentable, y él comenta que para esa época, para 1820-22, el 8% del comercio exterior de Gran Bretaña era con el Río de la Plata, y ese 8% representaba mucho más de lo que Gran Bretaña comerciaba
con lo que entonces era ya Estados Unidos. O sea, esto da una dimensión de que no era un lugar tan aislado, tan perdido o tan poco relevante, sino por el contrario, era visualizado como un lugar de mucho interés. Muy cortito, este Daniel McKinley, que no es pariente mío, justamente es de otra familia, había llegado acá muy tempranamente, también tuvo que irse cuando ocurre la invasión, pero su rol más importante con relación a la colonia, él junto con los otros residentes británicos había estado pergeñando la idea de la erradicación de colonos. De hecho, la hija de él, Harriet, se casa con William Parrish Robertson. Y seguramente en esas tertulias familiares la idea empieza a tomar fuerza. Él fue también fundador del Banco de Descuentos y, más importante aún, director de la Comisión de Inmigración en el gobierno de Rivadavia en 1824. En el marco de esa comisión se busca la erradicación de colonos. El primer esquema inmigratorio lo financia John Barber Beaumont y trae colonos en varios buques, ¿no es cierto? Desde febrero en adelante de 1825 llegan varios buques con una gran cantidad de inmigrantes. El primero, el Norval, ¿no es cierto?, que llega en mayo. Después el buque Marta, que llegó en junio. El buque Canadá, ¿no es cierto? Y en el Countess of Morley también otros 200 colonos. Estas colonias iban a tener lugar en la localidad de San Pedro y en Entre Ríos. En su mayoría, vemos aquí en la lámina, eran básicamente las personas que vimos anteriormente que habían quedado un poco desalojadas en el cambio del sistema productivo, ¿no? Granjeros, peones rurales, albañiles, fabricantes de ladrillos. O sea, de alguna manera, el personal que antes tenía como un trabajo asegurado y no encontraba espacio o una buena renta por su trabajo en el Reino Unido, ¿no? Sin embargo, acá las cosas no funcionaron como se esperaba, porque aparentemente por el testimonio que está documentado en el libro escrito en 1828 por el hijo de John Barber Beaumont, hubo una especie de cartelización local que hizo muy difícil el acceso a la tierra de los colonos, dado que los terratenientes locales, los hacendados, tenían interés en, de alguna manera, extender sus concesiones y aprovecharon una ley que sacó Rivadavia, que se llamó la ley de enfiteusis, un tema bastante polémico, pero aparentemente hubo ahí una no alegre recepción. La conclusión que fue que esas colonias fracasaron en su mayoría, muy pocos realmente quedaron, muchos se dispersaron y una gran mayoría regresó. El caso de Woodbine Parish, que lo mencioné yo como factor muy importante. Bueno, por esta época, en la campaña de la península, se establecen una cantidad de vinculaciones personales que han sido muy significativas y que tuvieron alguna repercusión concreta en la organización de la colonia, ¿no? De hecho, la familia Parish estaba muy vinculada políticamente. De hecho, el primo de Woodbine Parish era el capellán del rey y de hecho fue justamente una especie de tío político, Joseph Planta, el que firmó la designación bajo la autoridad de George Canning para que Woodbine Parish viniera como cónsul a Buenos Aires. Había una serie de amistades trazadas acá. También él estaba de alguna manera relacionado con la familia Maitland, no como pariente, sino como amigo. Maitland, a su vez, estaba en conexión con el general San Martín, porque habían participado en las campañas para la liberación de España en contra de Napoleón. Otra persona relevante es Lord Macduff. Hace poco se ha celebrado aquí justamente el hecho de que San Martín fue designado algo así como ciudadano ilustre, digamos, de la localidad de Banff en Escocia, justamente recordando un poco este vínculo, ¿no? A partir de esa alianza se establecen según se ha investigado, las logias masónicas en Sudamérica,
con el propósito de favorecer de alguna manera la emancipación. Como vemos, hay como una secreta relación personal en varios de estos personajes, digamos. De hecho, los Parrish Robertson son primos de Woodbine Parish, y ese contacto facilitó una cantidad de actividades. De hecho, los Parrish Robertson, además de facilitar el asentamiento de los colonos, estuvieron presentes en varios sucesos importantes, como el combate de San Lorenzo, la reunión aparentemente de San Martín con Bolívar, la negociación con Artigas en el tema de la banda oriental. ¿Qué es lo más relevante de Woodbine Parish? Bueno, que él, en uso de sus atribuciones, decide firmar el tratado que había anunciado en el banquete de San Andrés. Ese tratado fue firmado el 2 de febrero de 1825. Es importante decir que todavía no tenía el visto bueno pleno del Parlamento. O sea, sí tenía un guiño, podríamos decir, el ministro de Relaciones Exteriores, allá del Foreign Office, digamos, de hoy día, para avanzar en esto. Pero el Parlamento recién lo ratificó en diciembre de ese año, cuando ya los colonos estaban aquí, ¿no? La colonia escocesa, como vemos entonces, quizás no fue la primera, ¿no? Si ordenamos la secuencia de eventos que he mencionado, pero sí tiene un mérito muy grande de que es la única que realmente logró prosperar, ¿sí? El Cemetery of Scarborough llegó aquí en agosto. Como dije, bueno, el tratado en sí había sido firmado en febrero, pero ratificado recién en diciembre, ¿no? Los colonos les pasó un poco lo mismo, o sea, las tierras prometidas no estaban, y los Parrish Robertson estuvieron a la altura de las circunstancias porque tuvieron que invertir de su propio capital y comprar tierras para la radicación de los colonos. Compraron una estancia que pertenecía a los Gibson primero, y ahí es donde se fundó la colonia de Santa Catalina, ¿no? En la foto vemos, digamos, lo que fue el último edificio que ya no existe más, que quedó de la colonia, la casa de los Parrish Robertson allí, y en el Museo de la Campana, que está en la localidad de Luis Guillón, algunos implementos de campo que se han podido recuperar, ¿no? Los colonos del Cemetery, si tomamos el libro de James Dodds, vemos que básicamente respetan el perfil que tenían los demás colonos. Y como vemos, no hay ningún jefe de clan que haya venido. O sea, claramente las personas que vinieron acá responden a los que de alguna manera necesitaban reubicarse por los cambios acelerados que estaban teniendo lugar en Gran Bretaña, particularmente en Escocia. Personas que iban a encontrar muy difícil sostener lo que hasta ese momento habían podido lograr, porque no había facilidad de empleo, porque las condiciones sanitarias del empleo en ciudades no era muy favorable, y porque las oportunidades que tenían al emigrar aparentemente iban a ser mucho mejores. La composición que figura acá está tomada del censo, digamos, de alguna manera, del libro de Dodds, ¿no? En Santa Catalina, bueno, que duró de 1825 a 1828, 29, se asentaron no solo los colonos, sino mucha gente que ya estaba, muchos escoceses que ya estaban de antes, y muchos que venían de las colonias fracasadas de Barber-Mount. Fue evidentemente muy productiva, o sea, logró tener una gran cantidad de territorio, digamos, bajo producción, el abastecimiento también a la ciudad de productos de dairy, lácteos, una gran cantidad de cabezas de ganado. El problema es que toda esta riqueza, de alguna manera, suscitó la codicia y empezaron a tener problemas. Cuando se desata la guerra civil entre unitarios y federales, desgraciadamente la colonia escocesa queda un poco en medio, digamos, de la zona de combate, y los colonos empiezan a sufrir robos, asaltos, ataques, y poco a poco la colonia fue abandonada, ¿no? Y comienza un proceso de dispersión hacia distintas localidades. Las principales fueron, bueno, los que fueron a capital y se instalaron en la ciudad.
fundando, digamos, el antiguo templo de San Andrés, hoy ya derrumbado cuando se hizo la ampliación de la Avenida de Mayo. Otros fueron a los distritos del sur del Gran Buenos Aires, como en Temperley, por ejemplo, o también en Florencio Varela. Vemos aquí al pie, a la izquierda, la antigua iglesia de St. John's, hoy también derruida, y una importantísima congregación que se estableció en los alrededores de Chascomús y fundaron su templo, la iglesia de San Andrés, que está en pie aquí a la derecha abajo. Muy bien, resumo entonces lo que en apretadísima síntesis hemos tratado de recorrer hoy. Factores push. Muchas veces se habla de factores de distinto tipo, ¿no? Unos que empujan de alguna manera a la gente a moverse o a emigrar. Factores climáticos, políticos, geopolíticos, económicos, tecnológicos, sociales y demográficos, ¿no? Aquí ya, como resumen, hubo un enfriamiento, hubo hambrunas como factor climático. Desde lo político, una pérdida de la capacidad de poder influir en decisiones por gravitación de las decisiones hacia Inglaterra, una mayor centralización. Factores geopolíticos, o sea, la expansión de alguna manera de Inglaterra o del Reino Unido en el mundo generó oportunidades y muchos escoceses se sumaron en esto, viendo allí oportunidades de hacer negocios o como claramente aventureros, como hemos visto posteriormente, los emigrantes con familias, ¿no? El cambio abrupto de una economía de subsistencia a una economía de mercado, las mejoras con maquinarias que dejaron mucha gente sin la oportunidad de tener un trabajo, porque antes era todo mano de obra intensiva. Bueno, en definitiva, la disolución del viejo orden social, donde ya no había un sistema de lealtades y un poquito era cada uno busque su futuro de la mejor manera, ¿no es cierto? El crecimiento poblacional que se verificó después de las guerras napoleónicas también fue otro factor y se veía el tema de la emigración como una manera de paliar ese problema. En cuanto a los factores pull o atractores aquí, bueno, se veía, como dije, como un lugar de oportunidades comerciales muy relevante al Río de la Plata, las colonias españolas. Por el otro lado, ya había aquí una importante presencia británica. Creo que esto no debe ser subestimado, porque fueron básicamente los residentes de aquí los que hicieron el lobby y usaron los contactos que tenían en el gobierno británico para favorecer la firma de ese acuerdo, ¿no es cierto? Había muy buenas relaciones con las autoridades locales. Bernardino Rivadavia, puntualmente, que fue bajo su presidencia que todo este acuerdo se firmó, había pasado un buen tiempo en Londres y tenía también relaciones muy estrechas con personalidades del gobierno. Había aquí una percepción muy clara y testimonios brindados por los propios residentes o viajeros de oportunidades para el comercio y para la residencia y para los oficios, ¿no es cierto? Se veía también como una sociedad menos estructurada que la sociedad británica, en el sentido que el acceso a la tierra era posible. De hecho, muchos de los colonos, después de la dispersión, pudieron comprar tierras aquí, cosa que difícilmente hubieran podido hacer en su país de origen. La libertad de culto fue un factor también muy importante y no menos que existían agencias que hacían su negocio digamos, en facilitar o financiar la emigración. Por último, y de despedida, yo quiero hacer mención de el último persona gaélico parlante que tuvimos aquí, pastor de la iglesia presbiteriana de San Andrés, que estuvo radicado un tiempo en Belgrano y luego en Temperley, que recordando un poco las raíces de los escoceses, escribió un poema en gaélico que no está publicado en Escocia, no aquí, y quiero hacer mención de que el día lunes se va a publicar un libro que ha sido producido por liderazgo, digamos, de varias personas, básicamente el grupo de Espacio Cultural
habrán soñado esta trama, apuntes de una comunidad. Me invitaron a participar de ese libro y bueno, yo les ofrecí traducir este poema. Acá yo solamente voy a recitar el estribillo. El poema es largo, pero relata justamente la memoria de todos estos colonos un poco olvidados, ¿no es cierto? Y dice así, dice, «Shane mata son milchen hai yichenig lechiden brei, am farsenjach gefampe, corners noch riechnach Argentina, chide nedegich, ruis den geurach, as immeliche van gras jes, vas negak verwicht na kraben. Kutsch zijn je is kutsch zijn loeslach. Kutsch de teken kutsch van haktus. Vas nach tuk vers bio en kanen. Kudden de mawai smagudach plach karn. Aha, je geetje, kailtje ben je medev nataleving. La traducción está a la derecha. Ustedes la podrán leer aquí con detenimiento. Cantaré entonces por los miles olvidados por la tierra, que los vio nacer, en la inmensidad de la pampa, llanura infinita de la Argentina. Tierra de la plata, de las ovejas y el ganado, bajo la cruz del sur, la más lejana, donde vuestros hijos sus huesos han dejado, unos en el hielo, otros en el polvo, sobre piedras unos, bajo cactus otros. Donde ya nadie su lengua comprende, colocaré, con afecto y mi deseo sincero, una piedra en el túmulo, que medio oculto yace perdido en los confines de la tierra. Esto es simplemente unas referencias, como dije al comienzo, no reclamo ninguna autoría de esto, más es una compilación que espero haya podido ilustrar de por qué, básicamente, los escoceses vinieron aquí. ¿No es cierto? Que hicieron o contribuyeron a hacer grande este país, trayendo muchas tradiciones. Su apego ancestral a la tierra se tradujo en productividad, en empleo, su fervor religioso manifestado a través de las distintas capillas que fundaron y un compromiso enorme al tema de la educación y del desarrollo moral que se ha visto perpetuado a través de las instituciones educativas que fundaron, como en su momento la Escuela de San Andrés, vinculada a la Iglesia, y hoy en día continúa, y también la Universidad de San Andrés. Así que bueno, espero que lo que he podido compartir apretadamente les haya resultado de interés y quedo a disposición para cualquier consulta o pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Hola Guillermo, muchas gracias. Muy lindo Bien. todo. Me encantó. Bueno, me alegro, gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna consulta. Con gusto trato de aclararlo antes de despedirnos. Te consulto si esto lo están repitiendo seguido, de vez en cuando, porque me llegó por Facebook de casualidad. Incluso Facebook no lo uso mucho y... Entiendo. La idea es que se va a grabar, o se ha grabado, digamos, la presentación de hoy y después habría que estar atento a dónde esto se va a poder ver. Yo creo que en el canal de YouTube. Mary, levantaste la mano. ¿Por ahí puedes aclarar algo de esto, tal vez? La idea es cargarlo a nuestro canal de YouTube y después si querés me podés mandar tu dirección de mail y te podemos anotar en el newsletter. Así recibís cualquier notificación que tengamos de charlas de este tipo o una vez que esté cargado. Dale. Ahora, ¿te paso un email para que puedas mandarlo? Sí, por favor. Y a cualquier otra persona que le interese, si nos contactan en esa dirección, nos agregamos a la lista. También en nuestras páginas web, en la página de inicio, uno ahí también puede ingresar su dirección de mail para que llegue el newsletter. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, si no hay ninguna Robert pregunta. me parece que tiene una ¿Sí? pregunta. Ok, por favor. Estás muteado. No sé si alguien iba a hacer una pregunta. Bueno. No, parece que no. Parece que no, ¿no? No, Bueno. parece que no se puede desmutear. Ok. Es el microfonito que está abajo de la pantalla. Sí, lo ha desmuteado, pero debe tener problemas con el audio. Ok. Bueno, no sé si alguna de las otras personas tiene algo que quiere preguntar. Como toda presentación hay mucho para decir y el tiempo a veces es un poco tirano, así que he tenido que pasar y acelerar en muchos puntos, ¿no? Pero espero haber podido dar un panorama para comprender básicamente esto, ¿no? O sea, primero, como conclusión, que uno tiende a ver el Río de la Plata como un lugar muy periférico, pero quizás en esa época no era tan periférico, digamos, ¿no? O sea, era mucho más codiciado, no solo por Gran Bretaña, sino por muchas naciones. En una de las imágenes se ve un barco holandés. Otro dato que omití accidentalmente fue decir el tema del reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas. O sea, aquí las autoridades estaban muy urgidas por lograr un reconocimiento internacional que de alguna manera sirviera para dar fin a la guerra con España también, ¿no es cierto? Y había varios países interesados en eso. El primer país que le dio el reconocimiento al Río de la Plata fue Estados Unidos en 1822. Entonces, esto también fue un acicate para precipitar las decisiones en Londres, porque Londres venía con esta idea, pero en una zona de problema, porque España había dejado de ser enemiga para ser aliada. Entonces, la estrategia cambió. El último intento militar de tomar Buenos Aires fueron 1806-1807, o sea que esa opción estuvo descartada. Y cómo lograr tener una mayor presencia acá era básicamente a través del comercio y de lograr cierto acuerdo que favoreciera los intereses. Eso hizo que cuando empezaron a avanzar acá otros países que llegaron más rápido, ¿no? Estados Unidos primero, Holanda coqueteaba también, Francia también, eso precipitó la decisión del cónsul para decir, si no firmamos este acuerdo, hay oportunidades que vamos a perder. Y los residentes y comerciantes acá también estaban muy interesados en apurar ese trámite. O sea que fue una conjunción de oportunidades y voluntades lo que llevó adelante la firma de ese tratado. Por el otro lado, los escoceses podríamos decir que estaban en otra dimensión, con un problema de otro orden, que no tenía nada que ver con lo político ni lo económico, sino un tema casi de subsistencia, de encontrar un futuro promisorio para criar sus familias. Entonces, allá las cosas no estaban tan bien, las oportunidades eran muy duras, particularmente para gente que estaba acostumbrada a tener tierra y trabajarla, ya no tenían garantía de tenencia de la tierra. Entonces, venir aquí fue en ese sentido y queda demostrado en lo que comenté después de que muchos han tenido estancias muy importantes aquí. Allá, claramente, como se dice, en buen romance ni soñando hubieran podido tener eso, ¿no es cierto? Entonces, creo que fueron distintos factores que se dieron en esa ventana de oportunidad para que se concretase. Claramente no fue fácil, en Chascomús yo lo mencioné, hay literatura disponible que muchos habrán leído, realmente fue muy penosa el asentamiento, creo que uno de los libros más sentidos en esos es Faith Hard Tried, que escribió Jane Robson. Mucho de lo que cuenta ahí realmente es
bastante patético, ¿no? De los sufrimientos que debieron atravesar, no solo la travesía en barco, sino básicamente lo que ocurrió aquí después, ¿no? Así que la historia de los colonos realmente merece un reconocimiento muy profundo, ¿no? Hoy hablamos de los escoceses, pero entiendo de que la historia de los galeses en el sur es equivalente, ¿no? En este sentido. Así que bueno, espero haber podido aportar algo en eso. Y bueno, nada más, no quiero robar mucho tiempo porque ya ha sido bastante extenso. Así que ahí está Robert Cook. Sí, una Robert. última pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se dice muchas gracias en gaélico? Tathlat. Aplan. Tathlat. 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 Muchas gracias. Gracias a vos, un millón de gracias y Bueno. Interesantísimo todo. Bueno, muchas gracias y bueno, nos veremos en la próxima entonces. Muchas gracias. Gracias. Salud. Chao. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.